mañana tengo el gran gozo de presentar esta parte en la que vamos a escuchar el testimonio de un hermano que conoció al verdadero Jesucristo, él y su esposa Brilli, dentro de una secta. Por favor, quisiera que pasaran el spot que pusimos allí en Facebook, preparado con algunas fotos de ellos. Si pueden pasarlo, por favor. Miren, yo creo que el mayor de todos los milagros, hoy en día la gente corre detrás de milagros, convirtiendo templos e iglesias en más parecida a un circo que a un lugar donde se predica la palabra. Para mí siempre, a la luz de la Biblia, el milagro más grande es el milagro de la salvación. Es el milagro de conocer a Jesucristo. Y eso es lo que vamos a presenciar aquí. Conocí al hermano Nelson hace un tiempo atrás. Estaba, recuerdo, en la puerta saludando a las personas y él pasó y me saludó y le pregunté que cómo, ¿y usted cómo llegó aquí? Cuando él me comenzó a contar cómo llegó, yo le dije, espérese un momento, vamos a la oficina. Y allí me contó su testimonio. Después que yo terminé de escuchar a este hombre, yo dije, pero usted tiene que contarle eso a la iglesia. Literalmente es el caso de alguien a quien Dios lo sacó de la religión, de la secta donde estaba. Dios iluminó su mente y su alma para conocer el verdadero evangelio, a él y a su esposa. Y para mí su testimonio es algo singular. Nunca había visto algo como eso en los años que llevo de pastor y de cristiano, pero nunca he dudado de lo que dice la Biblia, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Una de las cosas asombrosas, como ustedes van a escuchar, es que su testimonio es una evidencia poderosa del poder transformador de la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es viva y eficaz, hermano. No es cualquier otro libro. Yo creo que si cuando usted escuche a Nelson, se siente motivado a leer más la Biblia y a alimentarse más del libro de Dios, creo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Así que yo no voy a decir más nada. Quiero que él lo diga valientemente. Es un gozo para mí tenerles en nuestra congregación a él y a su esposa. De verdad, son dos personas muy maduras espiritualmente, que aman al Señor y que estudian la Biblia. Venga, Nelson. Antes que él ocupe este lugar, yo quisiera orar por él. Si pueden ponerse en pie, hermanos. Vamos a orar un momentico. Amado Padre, gracias por la bendición de haber conocido a Nelson y a Brilli, Señor. Gracias porque su vida es un testimonio del poder de tu evangelio. Gracias porque sabemos que tú amas a los pecadores y tú los buscas, no importa dónde estén. Él es un vivo ejemplo de alguien que tú lo buscaste y lo salvaste, Señor, y también su esposa. En esta hora lo pongo en tus manos para que tú le uses, Señor. Úsalo poderosamente. Que tu palabra a través de su testimonio pueda fluir y que nos podamos gozar en ver el milagro de la salvación. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermano Nelson, le entrego este lugar. Quisiera empezar diciendo que hace muchos años, cuando me puse detrás de un micrófono por primera vez, sentía por las piernas que bajaban como unas gotitas
de sudor. Así que esta mañana el hermano Miguel me envió un texto y yo le dije, bueno, estoy con mucho temor y temblor. Pero nada, para Dios todo es posible. Bueno, no es sencillo dibujar un cuadro que contenga una historia de más de 50 años de vida, y describirlo en unos minutos, en especial si la persona está empezando a dibujar, que sería el caso mío. Pero le daré algunas pinceladas para que puedan ver lo más cercano a la realidad. De hecho, a mí me gusta visitar los museos y ver los cuadros, y ver los diferentes cuadros de los museos. Pero cuando uno va a un museo, si no hay un guía que le diga a uno, detrás de cada cuadro pues hay una historia, ¿verdad? Hay un pintor, hay una historia detrás de cada cuadro. Y si hay alguien que le da una orientación sobre eso, pues uno va a disfrutar mucho más el museo. Por ejemplo, antes de la pandemia, hablando de los cuadros, visitamos a Roma, y es obligatorio, si uno va de turista, visitar el Coliseo Romano y otro de los puntos importantes es la Capilla Sixtina. Pues la Capilla Sixtina es un edificio mucho más grande que este y mucho más alto, pero está todo lleno de cuadros, de imágenes, ¿verdad? Así que si no hay alguien que le oriente a uno, que le diga, fíjate aquí en el centro se puede apreciar imágenes del Antiguo Testamento. Aquí está, fíjate, hasta ahí se puede apreciar la creación de Adán, la creación de Eva, el diluvio. O sea, si alguien lo orienta, pues entonces uno disfruta más de ese cuadro. Y eso es lo que voy a hacer en esta mañana, ¿verdad? Va a ser guía turístico de este cuadro que vamos a ver. Este es un testimonio, una experiencia que no me la contó alguien. Es un testimonio de lo que nosotros vivimos y cómo lo percibimos. El tema que se escogió para este cuadro es mi largo camino para conocer y recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Empezaría diciendo que vengo de una familia no religiosa, aunque me habían bautizado como católico y había hecho la primera comunión. Pues era la costumbre del pueblo en ese tiempo. Así que mi primer contacto con la Biblia fue cuando tenía 13 años, en el año 1966. Posiblemente muchos de los que están presentes quizás no estaban vivos en ese tiempo. Así que vamos a imaginar este marco, ¿verdad? Vamos a retroceder en el tiempo, 57 años atrás, para el año 1966. Así que puedo ver un jovencito de 13 años viviendo en un pueblito pequeño, muy pequeño, lejos de las grandes ciudades. No había internet, no teníamos una biblioteca pública, en casa no había televisión. Lo que había era una radio vieja, que mi recuerdo es que algunos vecinos venían por la tarde a escuchar las novelas. Esos son mis recuerdos. Estoy seguro que si Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura 1982, lo hubiera visitado, le hubiera puesto el nombre Macondo II. En ese marco de circunstancias llegó un matrimonio, su nombre era Ángel y Celeste, que comenzaron a hablar en el pueblo acerca de un paraíso, donde no habría sufrimiento, no habría muerte ni dolor, y que eso estaba muy cerca. Probablemente, por no decirlo, seguramente vendría para el año 1975. Eran los testigos de Jehová. Viéndolo ahora en retrospectiva, pudiera decir que eran las condiciones ideales para ser adoctrinado un joven de 13 años. Note que dije adoctrinado, no evangelizado. Así que el mensaje me interesó y el 23 de agosto de 1968 me bauticé como testigo
de Jehová cuando tenía 15 años. Así que de ahí en adelante, los próximos más de 50 años, lo pasamos en esa organización humana como testigo de Jehová, pues pensábamos que la vida eterna dependía de estar allí. Pero para el año 1970, pues hay un cambio. La familia se muda al área de San Juan, Puerto Rico, y entonces ya de ahí en adelante toda nuestra actividad, estudio, trabajo, la familia, la religión, todo se desarrolla en esa área. Ya para 1971, la que llegó a ser mi esposa se había bautizado como testigo de Jehová, así que para el año 73 pues formamos una unión matrimonial. Mi esposa también fue adoctrinada, ¿verdad?, dentro de la religión. Y quisiera dar una pincelada de ese punto, y que ella fue muy exitosa, ¿verdad?, porque creyó también lo que se le había enseñado. Y pudo ayudar, entre comillas, a 20 personas. O sea, dentro de la organización TJ, pues, se dice que cuando uno ayuda a alguien, o sea, que le da estudio y finalmente la persona se bautiza, pues es como si fuera una carta de recomendación. El caso de ella fue muy exitosa porque ella pudo ayudar a alrededor de 20 personas durante todo el tiempo. Y que ella utilizaba un método que yo creo que también se puede utilizar para llevar el evangelio. Y el método que ella utilizaba era que ella se interesaba en las personas, ¿verdad? Se interesaba en ayudarlas. Y las personas son sabias, o sea, las personas saben, si uno se interesa por alguien, la persona se da cuenta de eso. Pero sigamos para el año 1974, ¿cuál era el ambiente, verdad, que nos estamos desenvolviendo para ese año? Bueno, eso era en las congregaciones TJ, pues era un tiempo de gran expectación. Se pensaba que el gran día de Jehová estaba muy cerca. De hecho, note el siguiente informe, usted leer un informe que se dio para esa fecha, 1974, en las reuniones, y cito, voy a citar, dice, y le voy a leer textualmente. Dice, sí, desde el verano de 1973 ha habido un nuevo máximo de precursores cada mes. Ahora hay 20.394 precursores regulares y especiales en los Estados Unidos y un máximo de todos los tiempos, que es 5.190, más de lo que había en febrero de 1973, tan solo en Estados Unidos. Un aumento de 34%. No nos alienta nuestro corazón. Hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de su día de este viejo sistema de servicio en el servicio de precursor. Ciertamente esto era una excelente manera de usar el corto tiempo que queda antes del fin de este mundo inicuo. Bueno, esa era la expectativa que había en las congregaciones. Bueno, pero llegó el tiempo, ¿verdad? Llegó el famoso año, 1975, 1 de octubre, y sería bueno aclarar un poquito una doctrina, ¿verdad?, que se tiene dentro de la organización TJ. Y es que en el tema de la salvación hay dos grupos. O sea, un grupo que son los 144,000 que tienen esperanza de vivir en los cielos, y otra gran muchedumbre que vivirá en la tierra. O sea, los 144,000, pues estos 144,000 son Jesucristo es el mediador, solamente es el mediador de ese grupo. Los demás, pues, la gran muchedumbre llegan a la salvación, ¿verdad?, si llegan a ser amigos de Jehová. Así que esas son básicamente la doctrina. Así que cuando llegó el 1 de octubre de 1975, algunos hermanos estaban viendo, ¿verdad?, lo que decían que eran de los 144,000. Pensaban que se iban a comenzar a elevar, ¿verdad?, de las reuniones, iban a ir al cielo porque serían raptados. Bueno, la realidad es que fue un fiasco, ¿verdad? Eso realmente pasó el año y no sucedió eso. Ahí en ese marco muchos, miles de gente, diría yo, se apartaron, utilizaron, ¿verdad?, las reglas bíblicas de Deuteronomio 18
21 y 22, ¿verdad? Que dice, si un profeta habla en el nombre de Jehová y lo que dice no se cumple, no le tengan miedo. Es un profeta falso. Así que mucha gente se apartó. Pero en el caso nuestro, no estábamos capacitados, ¿verdad?, para salir de la organización en ese tiempo. Así que como el Miley no vino, pues comenzamos nuestra familia siguió, ¿verdad? Vinieron entonces las hijas, también las hijas fueron adoctrinadas, pero me gustaría dar una pincelada de lo que sucedía, ¿verdad? Digamos, en la escuela. Imagínense un salón de clases, 20 estudiantes, y ahí una de esas 20 estudiantes, pues hay una jovencita apellido Durán. Pues están celebrando un cumpleaños, ¿verdad? Y ella está sentada en una esquinita. Mira, no participa del cumpleaños. Yo, pero mira, cómete un pedacito de bizcocho. Digo, no, yo no puedo comer bizcocho, yo tengo que ser leal a Jehová. Claro, lo mismo sucedía con las Navidades, con la Thanksgiving y con otras actividades. Todo era, ¿verdad?, del mundo. Bueno, un día se escuchó la expresión, bueno, pero a Jehová no le gusta nada. Él no quiere cumpleaños, no quiere Navidad, no quiere Día de los Padres, Día de las Madres, Día de Thanksgiving, etc. Pero ese fue el adoctrinamiento que se le daba. También en el tema de la sangre, pues era otra situación. Hubieron varias situaciones en la familia que se necesitó operación. En ese caso, pues teníamos que hablar con el médico y hablarle que no usábamos sangre. Pero el médico entonces le decía, bueno, y si hay una necesidad y la persona puede morirse, no va a usar sangre. Digo, bueno, haga todo lo que pueda para salvarla, pero no usamos sangre. O sea, si llegara a usar sangre sin nuestro permiso, pues lo más probable es que haríamos una demanda. Ahora, si hace todo su esfuerzo y no usa sangre, pues todo termina ahí, está todo bien. Ese era el marco de circunstancias, ¿verdad?, que nos desenvolvimos a grosso modo, ¿verdad?, solamente dando unas pinceladas de cómo era nuestra vida dentro de la organización TJ. De manera que seguimos trabajando y yo recibí entrenamiento en varias escuelas, de Escuela del Reino, y pude servir con el tiempo en diferentes capacidades dentro de la organización. Pero yo diría que lo más importante comienza ahora, para el año 2020. ¿Qué sucedió en el año 2020? Después de marzo de 2020, pues comenzó la pandemia, ¿verdad? La pandemia del COVID-19. Ahí empezó un confinamiento y más tarde, pues, se suspendieron todas las reuniones. Así que era un tiempo, yo diría que hay una expresión que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Entonces, era un tiempo para entonces reflexionar, hubo tiempo para uno meditar, hubo tiempo para muchas cosas. En el caso mío, pues también comencé a meditar, ¿verdad?, lo que había pasado en más de 50 años en la organización. Algunas de las dudas, ¿verdad?, que comenzaron a venir a mi mente era el tema de la verdad. O sea, lo que yo enseñaba hace 50 años había cambiado. Y meditaba, la verdad no puede cambiar. Simplemente, ¿verdad?, llegué a la conclusión de que eran las interpretaciones lo que estaba cambiando en la organización. Así que todos estos puntos unidos a mi experiencia de vida de más de 50 años, pues me hicieron meditar y comenzar a leer las Escrituras sin unos lentes, ¿verdad? Que aunque un testigo de Jehová llega a la casa por primera vez, usa texto bíblico, la meta es ver la Biblia a través de la literatura, o sea, a través de ese lente, ver la Biblia a través de la literatura. Pero en la pandemia lo que hice fue al revés. Utilizar la Biblia para ver lo que decían las publicaciones, que era todo lo contrario. O sea, la única fuente es ser las Escrituras. De manera que comencé a leer los Evangelios, empezando por Juan, Mateo, Marcos y Lucas, pidiendo la guía del Espíritu Santo.
Con el tiempo pude descubrir que la traducción del Nuevo Mundo había muchos textos que estaban manipulados, ¿verdad?, para enseñar las doctrinas que se estaba diciendo en ese momento. Entonces, comencé a leer en los evangelios, me di cuenta de algo. Yo diría que fue la primera vez que yo pude ver una luz. De hecho, este cuadro que estoy contando, pues está por decirlo así, en desarrollo. Porque hasta el día de hoy, esta mañana, yo meditando, yo pensé, ¿por qué yo empecé por ahí? ¿Y por qué fue que yo descubrí que el Cristo que yo que conocía no era el Cristo que yo estaba leyendo? Por ejemplo, yo conocía que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, estaba leyendo que Jesús perdonaba pecados, ¿verdad? Mateo 9, 2 al 7. Conocía que solo Dios puede conocer los pensamientos de una persona. Jesús los conocía. Si uno busca en Lucas 9, 46, 47. También uno puede apreciar que Jesús podía caminar sobre el agua. Tenía poder sobre la muerte, según Juan 11, 49 y 48. Y yo diría que un texto que me llamó poderosamente la atención fue Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43 al 49, que es el Evangelio cuando Felipe va a contarle dónde está el Mesías. Eso me llamó poderosamente la atención porque Jesús estaba en una ciudad y Natanael estaba en otra, y Jesús pudo ver lo que Natanael estaba haciendo debajo del árbol. Eso fue como una luz. Pero, y también, otro punto, ¿verdad? Podemos ver que Jesús tenía poder sobre el viento, decía, calla, y se callaba, o sea, habría calma. Pero esta mañana yo meditando, dije, bueno, ¿por qué yo empecé conociendo primeramente al Cristo? Y meditaba esta mañana y llegué a la conclusión que básicamente todos los que conocieron el Evangelio, lo primero que vieron o lo primero que señalaron fue al Cristo. Si uno ve por el caso de Pablo, cuando fue a Damasco, ¿qué fue lo que vio? La luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:36, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Lo primero que ven es él vio la luz de Cristo. Felipe, ¿qué le dijo a Natanael? Mira, hemos encontrado al Mesías. Juan el Bautista, ¿qué le decía? Mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahora, y hoy día comprendí que ese era el principio de conocer la verdad del Evangelio y la verdad de la Biblia. O sea, si uno no llega, aunque tenga la Biblia, si no llega a ver al Cristo, la luz de su luz, se mantiene en oscuridad, aunque tenga la Biblia y la lea toda su vida, se mantiene en oscuridad. Ahora, cuando uno ve esa luz, ve la luz de Cristo, la persona entonces puede ver en sentido espiritual. De manera que comencé entonces a examinar la Escritura, y entonces comencé también, lo primero que ya lo mencioné, fue lo que viví, fue el Cristo. Entonces, después de eso comencé a verme yo mismo personalmente, en el espejo de las Escrituras. Cuando me comencé a ver en el espejo de las Escrituras, lo que vi fue una imagen bien fea. La imagen que estaba viendo cada vez que me veía era como de un muerto en delitos y pecados. Y yo dije, bueno, tengo entonces que dar unos pasos necesarios. Tengo que dar por lo menos 2 pasos necesarios. Número 1, arrepentirme de los pecados, como dice Mateo 4:17, y aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Por lo general, a mí no me gusta hacer oraciones muy largas, pero un día me levanté como a las 5 de la mañana en mi casa solo, en una habitación que no había nadie. Hice una larga oración.
hice un recuento de todos mis pecados desde la adolescencia hasta el presente. Y le dije, Señor Jesús, tú conoces mi caminar y mi condición pecaminosa. Creo que me diste tu cuerpo y mi sangre por mí, así que te reconozco como mi Señor y Salvador. Así que en ese momento sentí como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Y mi primer pensamiento, recuerdo que fueron, nadie está autorizado a cambiar lo que está escrito. Y así fue como una venda que se me quitó de los ojos. Y algo curioso que podía entonces, desde ahí, ver lo que era en realidad el Evangelio y el plan de salvación de Jesús. Por lo tanto, pensé que Jesús era una persona que estaba viva y tenía, ¿verdad? Su palabra para guiarme. Así que el siguiente paso fue obedecer a Jesús como cabeza de la congregación. Si Jesús llegó a ser para mí una persona real, una persona viva, y tenía la escritura que me decía lo que tenía que hacer. Así que cuando leí en Lucas 22:19, hace esto en memoria de mí, que era la cena, pensé que era un mandato que también yo debía cumplir. Así que hice los arreglos, esto durante el tiempo de la pandemia, hice los arreglos, conseguí vino tinto y conseguí pan sin levadura en Amazon. Y celebramos una noche la cena del Señor. De hecho, yo en más de 50 años no había participado del pan y el vino, nunca. Así que hice esa celebración, así que nos reunimos en la casa, mi esposa y yo di un pequeño discurso, hablé de la Pascua judía y luego hablé de la institución de la cena y celebramos ese día la cena del Señor. Por supuesto, ahora comprendo que ese mandato pues era para la iglesia. Pero el punto aquí es que comencé a obedecer, ¿verdad? Lo que Jesús decía, yo lo aceptaba como que era un mandato para mí. Después de eso, pues, el punto sería, ya con la información que tenía, había investigado muchísima información, ¿verdad? Tenía muchísimas preguntas que pude comprender acerca de quién son los 144,000, quién eran las otras ovejas. Bueno, puedo imaginar 20,000 preguntas, pero poco a poco fui investigando y consiguiendo la respuesta para ellas. Así que yo dije, bueno, yo puedo seguir estudiando aquí la Biblia con mi esposa, pero pensé, si yo consigo a alguien y yo no puedo atenderla, ¿dónde la dirijo? Pensé, yo tengo que buscar a alguien tengo que buscar un sitio que yo pueda dirigir a esa persona, ¿verdad? Para que pueda continuar creciendo en sentido espiritual. Así que comencé a buscar entonces en internet, ¿verdad? En Facebook, en YouTube, diferentes iglesias que tuvieran cerca, ¿verdad? Donde yo vivo, Lake Mary, Sanford, algo por ahí. Comencé a ver algunas iglesias, ¿verdad? Había una iglesia que había una pastora, o sea, todo el que hablaba de Cristo, pues yo le prestaba atención. Pero yo dije, no, yo no me sentiría cómodo, ¿verdad? En una iglesia que sea una pastora, así que dije, no, yo no voy a esa. Vi otra iglesia, hablaba de Cristo también, y de momento comenzaron la gente a caerse al suelo, otros a brincar, y dijo, no, yo no puedo tampoco estar ahí. Pero finalmente, buscando en YouTube, vi una iglesia que me llamó la atención, y entonces dije, déjame observarla. Comencé a observarla, lo observé como por 3 meses. Y no vaya a ser que vi varios de los servicios que daban los viernes y los domingos, y déjame pasar por lo menos 3 meses, no vaya a ser que un día salgan brincando en la iglesia, salgan brincando, y en los 3 meses no vi. Entonces, ciertamente, yo dije, aquí se está hablando del Evangelio, y yo puedo discernir que la base de lo que se está enseñando es la Biblia, y lo que se está enseñando es el Evangelio. Así que primero llamé por teléfono, nadie cogió, o sea, no pude comunicarme por teléfono. Pero entonces después busqué la dirección que conseguí, 5815 Cornelia Avenue, Orlando, Florida.
No sé si ustedes la conocen. Iglesia Bautista El Camino. Así que un día decidí, dije, bueno, tengo que ir allí para verle, porque no es lo mismo por internet que ir personal. Así que vine un día, eso fue como para fines de agosto de 2022. Y vine por primera vez, que fue lo que Miguel, pastor, comentó. Vine solo y escuché el servicio. Y después fue, entonces, de la casualidad que él me abordó y hablamos un ratito allí. Pero quisiera destacar, ¿verdad?, en este punto, que una persona, ¿verdad?, se acercaron a mí y me ofrecieron, ¿verdad?, en ese mismo día, precisamente ese mismo día, se acercaron a mí y me ofrecieron su amistad y junto con sus oraciones. Estos fueron los hermanos Edward y Wanda. Así que yo agradezco, ¿verdad?, ese gesto. Y también me deja ver que por lo menos en mi caso, que a medida que sigamos reuniéndonos, estar atento a las personas nuevas que llegan para uno, ¿verdad?, ofrecerle su amistad. Así que seguía asistiendo y aquí solo. Pero un día hablo con mi esposa y le digo, yo voy a coger unas preguntas de bautismo, y ella, como muy cuidadosa, como siempre ha sido, y muy sabia, por supuesto, que ha sido muy sabia. Dijo, pues yo quiero escuchar eso, a ver qué es lo que te van a enseñar. No vaya a ser que te vayan a confundir allí. Y yo, bueno, déjame hablar con el pastor, a ver si, porque tú no te vas a bautizar. Yo no me voy a bautizar por ahora, no. Hablé con el pastor y él aceptó, ¿verdad? Dijo, está bien, puede venir y escuchar las preguntas. Y ella cogió todas las preguntas. Bueno, así el resto ya ustedes lo saben, ¿verdad? Que nos bautizamos el 16 de abril del 2023, ¿verdad? Tanto ella como yo. Bueno, yo estoy convencido que todo este proceso no se logró por mi propia sabiduría. Estoy convencido de eso. Que hay muchas personas, ¿verdad?, que yo conozco, que son muy sabios, en el grupo que estaba, que son muy sabios, que todavía están allí. Por lo tanto, yo pienso que eso fue un proceso, como dice aquí. Me gustaría buscar un texto bíblico, que es Juan capítulo 8, el versículo 36. Dice el Evangelio, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que pienso que no fue por mi propia sabiduría, sino que fue guiado poco a poco hasta llegar a donde estoy. Bueno, fuimos libertados, pero ¿con qué propósito? Bueno, Jesús dijo el propósito para el cual somos libertados. Me gustaría que buscaran en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, la primera parte, Mateo 5, 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Así que ese es, ¿verdad?, el papel que debemos ejercer, ¿verdad? Debemos ser luz, ¿verdad?, a las personas. Y pienso que en un proceso como este tienen que haber 4 puntos importantes. Número 1, si Dios te llama. Si Dios te llama, pues, número 2, te prepara. Número 3, y él lo he visto, ¿verdad?, me está preparando. Me va a dar una misión y me va a suplir lo necesario para cumplirla. Y en ese proceso estamos. Con la bendición de Dios, pienso que se va a lograr, ¿verdad?, ese propósito de llegar a ser luz del mundo, tanto primeramente a la familia nuestra y luego a las personas que podamos tocar en el futuro. Pues gracias por su atención, muchas gracias. De verdad me edifica mucho oírlo. Gracias a Dios por la vida de Nelson y de Brilli. Y esa es la maravilla del Evangelio, ¿verdad?
Yo estoy convencido que este matrimonio va a ser un instrumento de Dios para alcanzar a muchas otras personas. O sea, esto que él dijo aquí, necesitan oírlo muchas personas. Así que damos gracias por su vida. Yo quisiera tener una oración agradeciendo al Señor por lo que hizo en la vida de Nelson y en la vida de su esposa. Si pueden ponerse en pie. Brilli, yo sé que usted es una persona que le gusta pasar, pero si pudiera venir para orar por los dos, para tener una oración. Puede pasar aquí con él, para tener una oración por ustedes dos juntos. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de la vida de Nelson y de su esposa. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Eres tú y el poder del Evangelio. Señor, gracias porque están aquí con nosotros y sabemos que tú les vas a usar para que muchas vidas puedan ser tocadas por el Evangelio. Señor, en tus manos los ponemos. Bendíceles, guárdales poderosamente y úsales para tu gloria y honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por venir. Gracias, hermano. Pueden sentarse.